bueno, como lo he mencionado en esta última semana, no se le puede dar todo el crédito de la violencia ni a un solo factor ni a una sola persona. Lo que es cierto es que estos índices de violencia comienzan a ser más fuertes y evidentes a partir de los últimos años de Fidel Herrera Beltrán, pero es con Javier Duarte de Ochoa cuando la presencia de factores externos como son organizaciones criminales se vuelve algo pues ya latente y persistente en Veracruz. Es cuando se disparan delitos que antes o no había registros o eran registros muy pequeños, por ejemplo en el caso de las desapariciones, todavía con Fidel Herrera en los últimos años empieza a dar este conteo de 5, 10, 15, 20, o sea, números relativamente pequeños al año, pero es con Javier Duarte que estos números se convierten en cientos, es donde vemos la explosión de este tipo de fenómenos. Entonces, la violencia de una u otra forma ha sido parte de Veracruz a lo largo de su historia. Hay historias de gángsters, de caciques muy violentos hace muchas décadas que hicieron también cuestiones muy fuertes, sobre todo en el centro del estado, pero la violencia ligada al crimen, como la conocemos en los últimos años en México, definitivamente se da ya bien con Javier Duarte de Ochoa. Estamos hablando principalmente de las desapariciones forzadas, que va muy ligado al fenómeno del descubrimiento de fosas clandestinas, así también como el homicidio doloso, sobre todo el homicidio que se da en la vía pública, que es que nos damos cuenta que no está vinculado a otro hecho como asalto, por ejemplo, asalto o robo, sino que es una cuestión de acabar con una persona deliberadamente, y es que surge esta figura del sicario también en Veracruz, ¿no? Que lo conocemos, de hecho, sicario viene del latín, de una daga, que pues prácticamente es el asesino a sueldo, ¿no? Entonces empezamos a ver estos asesinos a sueldo en Veracruz, específicamente para acabar con la vida de una persona en particular con un interés detrás, pues puede ser económico, político, vaya, de diversas índoles. Pero estos son los crímenes que más vemos repuntar, pero sobre todo en el ámbito de la vía pública. Los sucesos ocurren en la calle, en la escuela, en el trabajo, a plena luz del día. Es una cuestión cada vez más notoria y más pública. Y en el caso de las desapariciones forzadas, también no podemos, o al menos yo no defiendo la idea de una narrativa hegemónica de que los criminales son los malos y el gobierno y sus policías son los buenos. Para mí esto no existe, no hay una dicotomía, ¿no? Nada más dos bandos. Definitivamente el Estado en Veracruz tuvo muchísimo que ver en esta misma generación de la violencia, y hablo de parte de la misma policía estatal. Buena cantidad de las desapariciones forzadas que ocurrieron en Veracruz estuvieron a manos de la policía del estado, que comandaba Arturo Bermúdez Zurita, el capitán Tormenta, y que bueno, hay registros de cómo cerca de la Academia del Lencero en Jalapa se encontraron cuerpos. Las mismas mamás de los colectivos tienen detalles de que a sus hijos se los llevaron detenidos en patrullas, pero nunca los presentaron en las cárceles o en algún ministerio público, sino que después de esto los desaparecieron. Entonces hablamos de una desaparición que viene sí de grupos criminales, pero también del mismo gobierno. Es realmente grave, tal vez por eso en los primeros años, cuando se da este despunte de la violencia, no se conocía a nivel nacional porque la prensa estatal jugó un papel muy importante en mantener estas historias, en no hablar de ellas. No se le daba voz a las familias de los desaparecidos, se manejaban los hechos, se llevan una persona y el discurso oficial, ¿no? De que es un delincuente, o si encontraban a una persona en la vía pública asesinada o una fosa, decían es que eran malosos, que es la palabra que suelen utilizar, este eufemismo, ¿no? Sin embargo, eran muy pocos los reporteros que o tenían la iniciativa o el permiso de sus medios o se atrevían, también por cuestiones de seguridad, a acercarse
a los familiares y preguntarles quién es esta persona, en qué trabajaba, qué sueños tenía, por qué se lo llevaron, por qué crees que se lo llevaron. Y es cuando con algunos compañeros muy valientes que empiezan a hacer este rastreo, a darle voz a los desaparecidos, es que se empieza a hacer más visible el hecho de que en Veracruz muchas de las víctimas, o la mayoría de las víctimas, no tienen nada que ver realmente con cuestiones del crimen. Eran jóvenes o mujeres que se los llevan por cualquier otra razón, por otras características, no por el hecho de que estuvieran involucrados en algún tipo de delito. Entonces, pero para llegar a este punto pasan muchos años y bueno, esto también permite, los medios permiten que crezca esta idea del no pasa nada. Y hay que decirlo, bueno, la cuestión económica de los medios, los convenios, en su momento Javier Duarte a través de su oficina de comunicación pues tuvo un gran control de los medios en Veracruz a través de convenios, había una nómina muy fuerte e incluso también episodios, en el caso de los periodistas como el de Rubén Espinosa, él mismo contaba a sus amigos, a sus colegas periodistas, que otros compañeros del medio le tomaban fotos y estas personas estaban involucradas con la policía, les dicen orejas. Entonces vemos también cómo del mismo gremio hubo ataques al interior, hubo este tipo de vigilancia y bueno, eran los compañeros que evidentemente estaban del otro lado y que no le iban a dar voz a las víctimas o a las personas que padecían las consecuencias de esta violencia desmedida. Exactamente, este es el mensaje y bueno, en nuestro gremio también lo vivió, ¿no? Hablamos de 22 periodistas asesinados hasta el 2018, apenas a inicios de agosto del 2019 tuvimos ya el número 23, entonces hemos visto a lo largo de estos casos como en un 90% no se ha tomado en cuenta su trabajo como periodistas y aparte se les ha criminalizado o se les ha relacionado con otra cuestión. Y este tipo de mensajes que hacen con nosotros es el que también muchas veces los medios replican con el resto de la sociedad, con los desaparecidos, con los homicidios. Por ejemplo, durante el tiempo de Miguel Ángel Yunes, porque esto ha seguido pasando a través de diversos gobiernos y diversos colores. En el gobierno de Miguel Ángel Yunes fueron muchísimos los casos de criminalización. Hubo un caso en la zona de Córdoba, Orizaba, un profesor y un médico que fueron asesinados por la policía municipal y los policías alteraron la escena, amenazaron a la familia, los matan afuera de su casa, alteran la escena, les siembran armas y dicen es que los íbamos persiguiendo porque iba a disparar cuando uno de los muchachos estaba dentro de su casa y salió en pijama a ver qué sucedía. Entonces, el discurso oficial es que estaban en algo malo, los iban persiguiendo. También pasó con unas menores de edad, a las que incluso hay fotografías donde se ve que cómo están todavía vivas y después ya están sin vida y les ponen también un arma y criminalizan su caso. Entonces, este tipo de cuestiones las genera el gobierno, pero también los medios suelen replicarlas y cuando sucede a nosotros, a nuestros compañeros, pues entonces, ¿qué podemos esperar de la sociedad si los mismos medios han enseñado y han replicado que si te matan es porque tenías algo que deber? Hay que reconocerlo, hay muchos colegas que están haciendo un buen periodismo en Veracruz, que están, sobre todo, son jóvenes, son contemporáneos, son personas que tienen tal vez menos de 10, 15 años de ejercer, no son de la vieja guardia y son los que están realizando estos cambios. Hay mucha humanidad, creo que a muchos nos ha tocado todo este tema y ponernos en el papel central como medios de tener que hacer algo para cambiar las cosas. Entonces, sí hay un buen periodismo en Veracruz, hay medios o redacciones o al menos un periodista que hace este tipo de trabajos distintos, que se acerca a las familias, a las víctimas, que investiga, que no se cree la narrativa oficial del gobierno y puedo decir que hay personas muy valientes. Sin embargo, aunque hay otros compañeros a los que les gustaría hacer este tipo de trabajos o no tienen los recursos para movilizarse, Veracruz también es un estado muy grande, no tienen los recursos para movilizarse a los lugares donde ocurren los hechos o no tienen tampoco el apoyo en sus redacciones porque pues muchas veces, y eso se sigue dando para muchos
periódicos todavía el convenio está de por medio, ¿no? Y si hay convenio, pues no molestes a quien está pagando. Entonces, sí se vuelve complicado. En el caso de los periodistas como tal, no creo que esté el problema está en los medios, en la precariedad que existe, en la falta de apoyo. Y bueno, ya muy independiente, en los últimos años sí ha surgido esta figura del periodista que crea su página de internet, pero bueno, esto realmente es una cuestión, hay sus excepciones también, pero en la mayoría de los casos estos tipos de medios o de páginas ni siquiera son páginas informativas, son más bien espacios de opinión personal, columnistas sobre todo, esto abunda muchísimo en Veracruz, columnistas que crean su propia página o su impreso y bueno, piden dinero a cambio y prácticamente viven de esto, pero hay que separar muy bien la figura del que nunca ha salido a reportear con la del periodista que todos los días sale a la calle a buscar su información. Jorge Winkler es un peón en un juego de ajedrez político. Jorge Winkler lo puso Miguel Ángel Yunes Linares, era su abogado, y no lo pone para hacer un trabajo en cuestión de impartición de justicia, que es lo que le corresponde, sino más bien para perseguir a los duartistas e ir realizando su campaña política para dejar a su hijo. Miguel Ángel Yunes toma el poder entre el 2016 y 2018, es un bienio, es un periodo muy cortito de tiempo, una mini gubernatura, como le llamamos, para que ya las elecciones de gobernador se empalmaran con las federales. Entonces, Miguel Ángel lo que quería era dejar a su hijo en la gubernatura, de hecho fue candidato, Miguel Ángel Yunes Márquez, y bueno, obviamente parte de la campaña, tanto del gobierno del estado como la del mismo Partido de Acción Nacional con el candidato, era que habían metido a la cárcel a los duartistas. Entonces, la fiscalía se ocupó para dar caza a los exfuncionarios, pero ni siquiera los juzgaron bien, la mitad o más de la mitad ya están fuera del penal, estaban en prisión preventiva, no estaban realmente ya condenados, la mayoría ya se amparó y salió, y bueno, no hay realmente una justicia por los crímenes que se cometieron. Entonces vemos esta simulación de justicia por parte de un personaje que realmente ocupa a la fiscalía para beneficiar políticamente a su jefe. Y ahora que bueno, pierden la gubernatura y el cambio con otro partido, el fiscal queda como el antagonista, ¿no? Y la mayor parte de los discursos, tanto del gobierno estatal como de la fiscalía, es echarse el problema de la inseguridad de uno al otro. Cuando ocurre un caso, el gobierno del estado dice, exigimos a Jorge Winkler que investigue y que haga su trabajo, ¿no? Y Jorge Winkler dice, bueno, yo investigo, pero yo te exijo a ti que des seguridad. Entonces, ahora sí a Winkler le interesa dar a conocer los índices de secuestro, de homicidios, de feminicidios, pero durante 2 años los ocultó y hasta la fecha no habla de eso. No sabemos oficialmente cuántas fosas, cuántos desaparecidos ocurrieron en el tiempo de Miguel Ángel, porque siguieron pasando. Entonces, definitivamente esta persona, y es lo que también señalan los colectivos, está ocupando el puesto para una cuestión política, pero en medio deja algo tan importante como la sociedad, es decir, no hay una impartición real de justicia, y aquí los afectados son pues todos los veracruzanos, ¿no? Porque nuestro abogado, el abogado de Veracruz, realmente está en un pleito político en lugar de hacer su trabajo. Bueno, el libro está dividido en 3 partes fundamentales. Hablamos sobre periodismo, que es ser periodista en Veracruz, cómo es el quehacer, los periodistas que han sido asesinados, pero algo que considero novedoso es qué pasa con los periodistas que sobreviven, como me lo preguntabas al inicio, cómo es hacer el periodismo, a qué dificultades se enfrentan. Entonces, mis colegas me apoyaron con encuestas, me compartieron sus anécdotas, sus temores, y descubro que cosas que yo había vivido muy en lo personal como periodista es algo bastante común con los colegas, temor, ansiedad, depresión. Hay algunos que señalan pues miedo ante la precariedad económica, no saben cuánto tiempo realmente van a tener su trabajo seguro, falta de pagos. Una gran cantidad de periodistas no depende de un trabajo. O sea, cuando te presentas, das la lista de medios a los que perteneces porque necesitas sacar información y enviar a 3, 4, 5 medios para poder tener un ingreso que más o menos te permita pues salir adelante. Y esto es más complicado para los colegas que pues tienen hijos o que son padres, madres de familia y
que su ingreso pues depende, no es lo mismo pues, estar soltero y decir no mantengo a nadie que tener una familia por detrás. Entonces, esto es también algo que considero novedoso, cómo sobreviven también los periodistas y la urgencia también de un apoyo psicológico para superar todo este tipo de cosas también que se ven día con día. Y bueno, también una crítica fuerte a la CEAP, existe la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas, irónicamente creada durante el gobierno de Javier Duarte, y bueno, desde que se crea esta comisión está atada en manos, porque hay muchas cosas que la comisión no puede hacer porque cuando se constituye pues, no tiene esas facultades. Entonces ahorita la excusa de los que están en la CEAP, que dirigen la CEAP, es que, no puedo hacerlo porque no, legalmente no puedo. Sin embargo, bueno, se están sacando sueldos de 20, 30, 40, 50 mil pesos que definitivamente no corresponden con lo que gana un periodista. Entonces defienden periodistas con sueldos que no son de periodistas. Igual la excusa es que hay tabuladores y la ley, pero finalmente la mayor parte de este dinero, bueno, se va a cuestiones que nada tienen en defensa de periodistas y podemos ver que siguen dándose asesinatos a pesar de la existencia de este organismo. La segunda parte es sobre los colectivos, las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas. Hay un recuento un mapeo de las principales fosas de Veracruz, crónicas tanto personales, de fosas en las que he estado, como a través de personas que pertenecen a los colectivos y que han entrado a estos lugares, ¿no? Y sobre todo destaco el lugar de Colinas de Santa Fe, que es prácticamente la fosa más grande de Latinoamérica y bueno, no sabemos si del mundo, pero es un cementerio. Incluso hablan de un lugar que le decían la piscina, porque era un hueco muy grande, posiblemente hecho con alguna maquinaria pesada, en el que había una gran cantidad de cuerpos. Entonces, vemos las características por zona de cómo se dejan los cuerpos, porque también hay un mensaje en esto. Hay en algunos lugares los dejan completos, en otros los dividen en varias partes y en las zonas más graves hacen las llamadas cocinas humanas, es decir, los llenan de diésel y pues reducen al máximo y todavía los huesos que quedan los muelen, molinos de caña, y bueno, esto queda, una persona puede terminar significando miles de fragmentos óseos, es un rompecabezas y no sabes quién es esa persona, el fuego destruye también el ADN, entonces se vuelve prácticamente imposible de identificar. Y estas son las cuestiones a las que se enfrentan los colectivos. Han hecho también lazos de amistad con colectivos de otros estados del país donde también sucede este fenómeno, sobre todo en Guerrero. Y pues bueno, de esta forma hay una especie de cofraternidad, pero en un tema bastante delicado y bastante triste. Entonces, esto es la segunda parte. Y bueno, finalmente el libro acaba con una parte política, un análisis, la transición entre Fidel Herrera, el paso a Javier Duarte de Ochoa, la transición de nuevo con Miguel Ángel Yunes Linares y bueno, todavía alcanza los primeros meses de Cuitláhuac García. Entonces, se nota como además de que Veracruz empalma con la situación política nacional de estas transiciones después de una hegemonía del PRI de más de 80 años, cómo hace estos cambios en cuestión política, pero también cuáles han sido las particularidades del gobierno y cómo la violencia a través de estas diferentes administraciones y formas de gobernar finalmente las ha terminado superando. Porque en el caso de Javier Duarte, bueno, todo el mundo lo asocia, ¿no? con estos crímenes, con una cuestión de violencia, pero realmente los años siguientes han sido más violentos que en el tiempo de Javier Duarte. Y esto suena increíble, pero esto es el resultado de cómo esta violencia se ha enraizado y ha superado, independientemente de quién llegue, es algo que es más grande que el mismo gobierno. La violencia es algo muy complejo, no es tampoco, no hay un solo factor. Tenemos que ver cuestiones culturales, sociales, acceso a oportunidades. Es algo muy complejo. Y bueno, la violencia yo lo veo que es como una bola de nieve. Empieza por algo pequeño y va creciendo y se va haciendo mucho más grande. Entonces, a estas alturas en Veracruz, estos años han sido más graves, pero es una consecuencia también de todo lo que se ha permitido en años anteriores y sobre todo en la impunidad,
porque pasa con las desapariciones, pasa con los periodistas, al permitirse los primeros asesinatos, los primeros casos, y que el índice de impunidad sea altísimo, pues da pie a que esto se siga cometiendo sin temor alguno a tener algún tipo de castigo a cambio. Entonces, es así como yo lo observo. La situación actual de Veracruz es todavía más grave que hace 10 años, que hace 5 años, incluso que con Javier Duarte. Es la herencia y es algo que no se va a acabar, así como no empezó de la noche a la mañana, este de crecimiento todavía veo yo que falta para que se logre y para que se pueda recuperar, bueno, una situación de tranquilidad, al menos como la conocíamos hace 15 años.